Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, sabiendo que la misericordia de Dios siempre está con cada uno de nosotros. El poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación, todo aquel que en él cree, porque la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el hombre vivirá por fe. Este es el Evangelio de gracia, este es el Evangelio de poder, este es el Evangelio, es como una dinamita que coge el hombre y lo transforma, coge el hombre y lo cambia. Ese es el poder de Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra, a través del Evangelio, para tratar de llegar al corazón del hombre, para tratar de llegar y cambiar al hombre de sus malos actos, de sus malos pensamientos, de sus malas ideas. Y Dios tiene un plan para el hombre a través de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a conocer en esta preciosa mañana qué significa el Evangelio, qué es el Evangelio de gracia, qué es el Evangelio de poder. Y dice así, santos hermanos, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Gloria a su nombre del Señor. El Evangelio es la salvación para cada persona que quiera depositar, quiera creer lo que Dios dice en su palabra, mis santos hermanos. Y vámonos a Romanos 8:12, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Así es. El hombre que permanece en la carne es guiado por la carne. Es caminando hacia la carne, caminando hacia el pecado, caminando hacia el peligro, caminando hacia lo que este mundo le ofrece. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El que es guiado, el que es caminado por el Espíritu Santo, es transformado en una nueva criatura, es transformado en un nuevo estilo de vida, en un nuevo pensar, que día a día ya piensa diferente porque el Espíritu Santo está en él. El Espíritu Santo lo guía al hombre que está renovado, al hombre que está encaminándose por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios como el fin de una guía. A pesar de hablar, actuar de acuerdo con la palabra de Dios, el guía primordialmente impulsa, que son estímulos internos a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios te impulsa internamente hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Guardar los mandamientos, seguir la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ese es hacer la voluntad de Dios. Caminar bajo la gracia de Dios, caminar bajo los preceptos, bajo los mandamientos y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te motiva a caminar, a seguir la palabra de Dios. Caminar con el Espíritu Santo de Dios es nacer de nuevo, es ser una nueva criatura, y eso nos da libertad para empezar, libertad para hacer, libertad para guiarnos a través de la palabra de Dios, a través del nuevo nacimiento espiritual, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice, nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Todo hijo de Dios que ha nacido nuevo se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios.
camina en obediencia, tiene la intención de dar dirección a la vida. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, y una nueva criatura, pensamientos nuevos, ideas nuevas, hablar diferente. Ya no habla conforme a la carne, sino que habla conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en él. El Espíritu Santo lo cambia, lo renova, lo hace una nueva persona, lo transforma en un nuevo hijo de Dios, en un nuevo creyente, en una nueva naturaleza, ya no una naturaleza de carne, ya no una naturaleza pecaminosa, sino que una nueva naturaleza espiritualmente adelante de Dios, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo renovados, estamos siendo caminando bajo la cobertura y bajo el poder del Espíritu Santo. Eso nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer Filipenses 2, a ver qué nos dice la bendita y eterna palabra de Dios, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Filipenses 2, 1 dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, si hay alguna misericordia, dice la palabra de Dios. Misericordia. El nuevo creyente tiene que tener misericordia. El nuevo creyente tiene que tener una unión fraternal entre hermanos, entre ministros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados, porque somos nuevos creyentes, porque hemos recibido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios? A través de la palabra de Dios, a través del poderoso y eterno Evangelio, que es la gracia de Dios. Son fruto que el cristiano debe dar. Así es, mis santos hermanos. Solamente recibiendo el Evangelio por fe, solamente recibiendo el Evangelio por gracia, nosotros podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, fruto digno. En cierta ocasión, Juan el Bautista dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que el ser humano tiene que hacer, eso es lo que el ser humano tiene que actuar, tener una vida diferente, cambiar su forma, sus hábitos, sus malos pensamientos, gloria sea el nombre del Señor, caminar bajo la eterna palabra de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es palabra de Dios, el Evangelio es dinamita, donde te pone a ti y te destruye todo lo malo y te cambia y te hace una persona nueva, para que puedas participar en las cosas celestiales o en las cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, ese es el poder de Dios que tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante reconocer que solamente en Cristo Jesús nosotros vamos a hallar victoria. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Por fe y para fe. La persona justa continúa viviendo por fe adelante de Dios. Por fe adelante de Dios. Y al hacerlo sigue llevando una vida espiritual rica adelante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vive las cosas pasadas, ya no vive el mundo antiguo, sino que ahora vive para Cristo, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la búsqueda de Dios, a través de la llenura de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través del Espíritu que te impulsa a buscar de Dios, a leer la palabra. El Espíritu Santo te inquieta, te motiva, el Espíritu Santo te llama a buscar de Dios, a llenarte de Dios, para que pueda tener una renovación del Espíritu Santo de Dios en tu vida y puedas cambiar y puedas ser una persona diferente, porque dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria sea al Santo, gloria sea al nombre del Señor. Cristo vive en ti, mis santos hermanos. Y eso es importante, mis santos hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios por fe. Y al vivir por fe, que nos enseña la palabra de Dios, que estamos viviendo por gracia. El Evangelio nos enseña que el Evangelio
es por gracia, el Evangelio es por fe, por gracia, porque Dios halló gracia en nosotros, en Cristo Jesús, y esa gracia nos la compartimos ahora a través de su palabra, mis santos hermanos. Romanos 8, vamos a leer ahí mismo, Romanos 8:12, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, Romanos 8:12 nos enseña la palabra del Señor, que ya no somos deudores a la carne, ya no tenemos que andar en el pecado, ya no tenemos que vivir bajo el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ya no somos, ¿por qué? Porque dice así, leamos vuelta el contexto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no vivamos conforme a la carne. Cuando aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos deudores a la carne, ya la carne quedó a un lado, ahora tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo. Por eso al vivir en el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo morir las obras de la carne. Pablo acentúa, mis santos hermanos, la necesidad de una lucha continua contra todo lo que pudiera limitar a la obra de Dios en la vida del creyente. Todo es una lucha. ¿Por qué? Porque la lucha es contra la carne. Capítulo 6, 11, 19 de Romanos. Vamos a leer la palabra de Dios que nos enseña ahí, mis santos hermanos. 6, 11, 19, dice así: así también vosotros considerados muertos al pecado. Así es, cuando vienes a Cristo, tú tienes que matar al pecado, matar la vieja naturaleza, y debes de considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios espiritualmente. Eso es lo que nos enseña el texto sagrado, mis santos hermanos. Considerados muertos al pecado, así es. La posición fundamental, mis santos hermanos, es la unión del creyente con Cristo en su mente y en su vida. El creyente verdadero necesita reconocer que ha muerto al pecado de las siguientes tres maneras. A la vista de Dios, Dios considera que ha muerto con Cristo en la cruz y ha resucitado con Él en su resurrección. En su resurrección nosotros resucitamos para una vida espiritualmente agradable adelante de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo capítulo 5:10. Vamos a ver qué nos dice 5:10, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice así: porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando andábamos en el pecado, cuando vivíamos en la carne, éramos enemigos de Dios, y ahora estamos siendo reconciliados con Dios porque le hemos aceptado a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Al nacer de nuevo por el Espíritu, mis santos hermanos, hemos recibido el poder de Cristo para resistir el pecado. Hemos recibido el poder de Cristo, gloria sea el nombre del Señor, para resistir al pecado. Ahí veamos en Romanos 6, 14, que dice así la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, mis santos hermanos. Ya no estamos nosotros bajo la ley, porque ¿por qué? Porque estamos en la gracia, y la gracia es el Evangelio de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor. Versículo 18 dice: y libertados del pecado. Mire, hermanos, somos libertados del pecado. ¿Por qué somos libertados del pecado? Porque el pecado nos tenía oprimido, éramos esclavos del pecado, literalmente éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba, el pecado nos llevaba a hacer lo malo delante de Dios, éramos impulsados a vivir, a hacer lo malo adelante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice ahí en el versículo 18: y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia de Dios. Ahora somos siervos de la justicia de Dios, mis santos hermanos. Imagínense un cambio diferente que hay
al venir a Cristo. Al venir a Cristo tenemos cambios diferentes, mis santos hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña y nos emotiva que debemos de aceptar lo que Dios nos enseña y lo que Dios dice en su bendita y eterna y poderosa palabra de Dios. Mis santos hermanos, por eso es importante estudiar la Biblia y tener un poquito más de conocimiento lo que dice la palabra de Dios. Romanos 14, 13, 23. Vamos a ver qué nos dice ahí Romanos 14, 13, 23. Gloria sea el nombre del Señor. 12, Romanos 14. Y dice así: Pero el que duda sobre lo que es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene es de fe. Así es, hermano. Nosotros debemos de creerle a Dios, que Dios ha cambiado nuestras vidas. Dios ha cambiado nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, nuestras malas emociones. Todo ha cambiado, mis santos hermanos. Ahora somos nuevos hijos espiritualmente adelante de Dios. Dios nos ha renovado, Dios nos ha hecho hijos suyos, nos ha aceptado y nos ha dado un nombre y nos ha inscrito, lo más importante, que es en el libro de la vida, para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas, de las bendiciones espirituales que Dios tiene con nosotros. Ese es, mis santos hermanos, el evangelio de gracia. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio cambia a las personas. El poder del evangelio es una dinamita, es una bomba que destruye el pecado y te hace a ti feliz y te hace a ti un hijo más, te hace a ti un creyente más adelante de Dios. Por eso en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, te ruego que no te aflojen, que te agarres ahí como se dice, con pata y uña del evangelio, con pata y mano, mis santos hermanos, con todo, con fuerza ahí, agárrate del amor de Cristo, mis santos hermanos, aunque haya tribulaciones, que haya problemas, aunque hayan dificultades, aunque hayan distracciones de este mundo, no te aflojes. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, y la gracia es Cristo, y Cristo es el evangelio, y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, y con este se despide su servidor Carlos Acosta. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor.